Bienvenidos a Respuesta al Pastor Esteban Bor, Subordinación Eterna del Hijo, sección 3. Esta sección lleva por título Estar subordinado o sujeto en el campo de autoridad, en el marco de la deidad, ¿no implica ser inferior? En su exposición, el pastor Esteban Bor expresa que en la subordinación o el estar sujeto a otro no implica ser inferior a ese otro en el marco de la deidad. En sus propias palabras, él dice así, refiriéndose al Hijo de Dios. Él hacía lo que decía su padre, porque eso es lo que hace un hijo. Un hijo está sujeto a la autoridad de su padre. No inferior. No es que Cristo no sea Dios. Cristo es Dios, es igual a Dios, pero Cristo está sujeto a la voluntad de su Padre desde la eternidad. Y a nosotros no nos gusta eso porque no nos gusta estar sujetos. Eso no, eso está mal. Eso es ser inferior. ¿Sujetarse? No. Entonces Jesús es inferior al Padre, si ese es el argumento. ¿Están conmigo? Ahora, ¿puede haber entonces igualdad y sujeción de uno al otro? Sí, Señor, claramente. Así que nuestro primer punto es, en resumen, la creación fue un esfuerzo cooperativo entre dos individuos. El Padre elaboró el plan y el Hijo lo implementó. La gloria y la honra es para el Padre, y el Hijo hace lo que dice el Padre. Hasta aquí las palabras del pastor Bor. En síntesis, él dice, 1. El Hijo ha estado por la eternidad sujeto a la autoridad del Padre. 2. Esa sujeción o subordinación eterna del Hijo al Padre en el campo de la autoridad, en el marco de la deidad, no hace que el Hijo sea inferior al Padre. El Hijo es igual al Padre, solo que está subordinado o sujeto a Él desde la eternidad. Y 3. El Hijo solo ejecuta la voluntad del Padre, no la suya. Y como la creación fue voluntad del Padre, mientras que el Hijo todo lo que hizo no fue más que ejecutar la voluntad del Padre, la gloria en la creación es para el Padre. El Hijo solo hizo lo que era su deber hacer, ejecutar la voluntad de Dios, el Padre. ¿Qué de esto, hermanos amados? ¿Estamos aquí ante enseñanza bíblica? ¿Es cierto que es esto lo que creía y lo que enseñó Elena G. de White? ¿Es esto doctrina adventista del séptimo día? En esta sección intentaremos contestar esas preguntas. Iniciemos tratando de dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que estar sujeto, estar subordinado a otro, no implica ser inferior? ¿No está implícito en el término subordinación o sujeción el sentido de inferioridad en autoridad? Esta vez nos corresponde entrar un poco en la semántica, o sea, en la significación de las palabras. Tomaremos algo de tiempo, entonces, para mirar juntos qué significa subordinado o sujeto. ¿Implica inferioridad en autoridad? ¿Sí o no? Lo que nos corresponde hacer en este caso es algo muy simple, y es revisar algunos diccionarios y mirar si está o no implícito el sentido de inferioridad en autoridad o no en los términos subordinación o sujeción, que de paso son sinónimos. Como ven, el trabajo a realizar es simple, no hay nada complicado en esto. Permitamos en este caso a los diccionarios dar respuesta a esto. Algunos ejemplos. Iniciamos con el Diccionario Enciclopédico Éxito de Editorial Océano, la edición 1989, el tomo 4. Leeremos las palabras y sus sinónimos
y en algunos casos antónimos. Subordinar. ¿Cómo lo define el diccionario este término? Dice, poner personas o cosas bajo la dependencia de otras. Clasificar algunas cosas como inferiores en orden respecto de otras. Sujetar. De sujetar dice, dominar o someter a alguien a obediencia o disciplina. Del diccionario Océano de sinónimos y antónimos, impreso en Barcelona, España, tenemos lo siguiente. Subordinación, sumisión, dependencia, sujeción, acatamiento, obediencia, supeditación, pleitesía, inferioridad, etc. Del diccionario de sinónimos y antónimos Espasa Calpe tenemos subordinación, sometimiento, supeditación, dependencia, sujeción, sumisión, obediencia, disciplina, inferioridad, pleitesía, etc. Y de subordinado, los sinónimos son subalterno, inferior, supeditado. De sinónimos castellanos por Roque Barcia, editorial Universidad del Rosario, colección Clásicos del Saber, edición del 2010, tenemos lo siguiente, como sinónimos de los siguientes términos. Obediencia, dice, viene de obedire, verbo latino que equivale a audire. Supone la idea de una persona que sigue a otra, que anda a su alrededor para oír lo que dice y poder servirla. La obediencia supone mandato. El hijo obedece a su padre, el discípulo a su maestro, el subordinado al superior. Diccionario de sinónimos, antónimos, parónimos, uso de la lengua española, Lexos Editores S.A., primera edición, 2008. Dice así, inferior, y los sinónimos son dependiente, subalterno, subordinado, sujeto, último, servidor. Inferioridad, y los sinónimos son supeditación, dependencia, subordinación, sumisión, obediencia. Subordinación, y los sinónimos son sumisión, obediencia, sometimiento, supeditación, dependencia, inferioridad, acatamiento, etc. Subordinado, los sinónimos son dependiente, inferior, subalterno, súbdito, ayudante. Este último diccionario es de mucha ayuda porque nos ofrece muchos otros sentidos, además de los términos subordinación o sujeción, que nos dan mucha información valiosa sobre todo lo que implica decir que el Hijo ha estado subordinado o sujeto al Padre por la eternidad. Lo que esta enseñanza hace, la enseñanza de la subordinación eterna del Hijo al Padre, con la divinidad del Hijo de Dios, es increíble. Los alcances que tiene esta enseñanza de la eterna subordinación o sujeción del Hijo al Padre es un ataque a la divinidad de nuestro Señor de los más sutiles y peligrosos. Veamos esto mirándolo desde el punto de vista de lo que está implicado en esto, en esta enseñanza, en lo que respecta a la divinidad de Cristo. Veamos cómo son afectados con esta enseñanza prácticamente
todos los derechos, los títulos y todas las funciones de nuestro Salvador. Continuamos todavía con el mismo diccionario ya mencionado. Veamos. Autoridad. Y los sinónimos: mando, poder, dominación, supremacía, potestad. Y antónimo: subordinación. Miren ustedes todo lo que está implicado aquí y lo que Cristo no tiene. Si es cierto que ha estado subordinado al Padre por la eternidad. Vayan anotando, porque nomás estamos empezando. La lista es larga. Continuamos. Cabecilla. ¿Cuáles son los sinónimos de cabecilla? Cabeza. Jefe, conducta, adalid, cacique, caudillo. Antónimo: seguidor, subordinado. Jefe. ¿Cuáles son los sinónimos de jefe? Director, superior, principal, patrón, guía, conductor, líder. Y los antónimos: subordinado, subalterno. Caudillaje. ¿Cuáles son los sinónimos? Superioridad, autoridad, poder. Y antónimo: subordinación, sometimiento. Caudillo. ¿Cuáles son los sinónimos de caudillo? Jefe, conductor, adalid, guía, paladín, capitán, campeón, dirigente, señor. Antónimos: subordinado, seguidor. Cetro. ¿Cuáles son los sinónimos de cetro? Gobierno, poder, reino, reinado, soberanía, mando, superioridad, preeminencia. Y el antónimo: subordinación. Director. ¿Cuáles son sus sinónimos? Rector, jefe, principal, encargado, autoridad, administrador, guía. Y el antónimo: subalterno, dirigido, subordinado. Dueño. ¿Cuáles son sus sinónimos? Señor, propietario, amo, patrón, titular. ¿Y antónimos? Inquilino, criado, empleado, subordinado, etc. Empresario. ¿Cuáles son los sinónimos? Dueño, patrón, contratista, apoderado, jefe, principal, propietario, cabeza. ¿Y antónimo? Subalterno, subordinado, empleado. Para el pastor Bor, el albañil es el término que él usa para el Hijo de Dios en su exposición. Otro término: jefatura. ¿Cuáles son sus sinónimos? Dirección, superintendencia, presidencia, regencia, gobierno, autoridad, poder, mando, dominio, superioridad. ¿Y el antónimo? Subordinación. Poderío. ¿Cuáles son sus sinónimos? Poder, dominio, mando, jurisdicción, imperio, potestad, señorío. ¿Y el antónimo? Subordinación, impotencia. Preferencia. ¿Cuáles son sus sinónimos? Superioridad, preeminencia, predominio. ¿Y el antónimo? Subordinación. Preponderante. ¿Cuáles son sus sinónimos? Sobresaliente, aventajado, elevado, superior, influyente, predominante, prestigioso, hegemónico, supremo. Antónimo: subordinado. Presidente. ¿Cuáles son sus sinónimos? Gobernador, jefe, guía, gobernante, superior, cabeza, administrador, principal. ¿Y los antónimos? Subordinado o gobernado. Secundario. ¿Cuáles son sus sinónimos? Subordinado, subalterno, complementario, accesorio, subsidiario, dependiente. ¿Y el antónimo? Principal. Señor. ¿Cuáles son los sinónimos de señor? Dueño, amo, propietario, patrón, jefe, etc. ¿Y el antónimo?
subordinado o vasallo. Bien, suficiente por ahora. Si pudieron hacer la lista, notarán todo lo que nuestro Señor no es, si ha estado subordinado al Padre por la eternidad, junto con lo que es, si tal subordinación es cierta. Repasemos primero lo que sí es, si ha estado sujeto o subordinado al Padre por la eternidad. En tal caso, Él es, en cuanto a su autoridad, dependiente, inferior, subalterno, gobernado, vasallo. Ahora, repasemos lo que Él no es, si hay tal subordinación eterna de Él al Padre. En tal caso, Cristo no es cabeza, jefe, caudillo, director, dueño, amo, preeminente, conductor, adalid, guía, capitán, campeón, señor, gobernante, etc. Y por tal razón tampoco tiene el mando, el poder, la dominación, la supremacía, la potestad, la dirección, la preeminencia, el reinado, la autoridad de nada. ¿Cómo les parece? ¿Es eso lo que tenemos en los escritos de Elena G. de White y en la Biblia? ¿Dónde calza semejante enseñanza? ¿En el mensaje de los tres ángeles o en cualquier área de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? El Señor nos libre de este tipo de senderos, alumbrado con las propias antorchas de algunos seres humanos que han encendido con su propio fuego y que en vez de conducir a las personas a la luz del mundo que vino a esta tierra, no hacen más que desviarlos de esa luz. Ahora, creemos que hasta aquí lo compartido es más que suficiente para el buen entendido, para captar que subordinación o sujeción indiscutiblemente es sinónimo de inferioridad en el marco del caso que nos ocupa, la autoridad del Hijo en comparación con la autoridad del Padre. Decir que sujeción o subordinación eterna del Hijo al Padre no implica inferioridad del subordinado en autoridad, es pasarle por encima al sentido elemental de las mismas palabras en sí. Y esto puede verse en todas las lenguas que emplean esos términos. En la próxima sección, entre otras cosas, estaremos mirando cómo se ve exactamente lo mismo en toda otra lengua conocida. Francés, alemán, portugués, italiano, griego, latín, inglés o el que ustedes quieran indagar. Ninguna diferencia hay en el significado de subordinación o sujeción, como ya vimos en otras lenguas. Ahora bien, el pastor Esteban Bor argumenta que subordinación o sujeción por parte del Hijo de Dios al Padre, que ya vimos que definitivamente implica inferioridad en autoridad, no implica, dice él, inferioridad de naturaleza o en naturaleza. O sea, que el Hijo por la eternidad ha estado sujeto al Padre en autoridad, pero a la vez era igual al Padre en naturaleza. Y en demostración de que tal cosa es perfectamente posible y natural, él procede a dar el ejemplo de Adán y Eva, diciendo, Adán y Eva eran iguales en naturaleza, pero Eva estaba sujeta a Adán en autoridad. Y esto, dice él, se dio desde que fueron creados y no solo porque Eva pecó luego. Es decir, según el pastor Bor, Eva estaba sujeta a Adán desde que fue creada y no solo a partir del momento en el que pecó. Por lo tanto, si ambos eran de la misma naturaleza, humanos los dos, y Eva estaba sujeta a Adán, entonces no debe haber ningún problema en comprender que el Hijo ha estado sujeto al Padre por la eternidad, aun cuando ambos tengan la misma naturaleza. O sea que decir que el Hijo ha estado sujeto o subordinado al Padre por la eternidad no es decir que el Hijo sea inferior al Padre en naturaleza. Así como Eva estaba sujeta a Adán desde que fue creada, aunque era de la misma naturaleza de Adán. Esperamos haber interpretado bien el argumento del pastor Bor. Entonces, ¿qué decir a este argumento? ¿Es válido? ¿Es bíblico? ¿Es esto lo que se ve también en los escritos de Elena G. de White? Acerquémonos un poco más a esto.
En la exposición del pastor Bohr, si revisan bien su video, van a ver que él recurre a un argumento muy interesante, y extraño por cierto, pero muy interesante, en apoyo a su argumentación. El argumento es este. En mis palabras, ustedes miren con atención su video si desean corroborar por sí mismos que este servidor no está ni añadiendo, ni quitando, ni interpretando lo que el pastor Bohr no está diciendo. Háganlo. Se los recomendamos para su seguridad. Bien, él dice esto. La sumisión de Eva a Adán se debe a que Eva vino a la existencia después de Adán. Aunque era de la misma naturaleza de Adán, ella vino después. Adán fue primero y después se dio la sujeción por causa del pecado, por haber sido Eva la primera en pecar, pero eso fue después. Esa fue una segunda razón para la sujeción de Eva. La primera es porque ella vino a la existencia después que Adán ya era. De paso, si miran detenidamente su video, encontrarán que él añade a este argumento otro igual de extraño, a saber que la superioridad de la autoridad de Adán sobre Eva se ve en el hecho de que, según el pastor Bohr, Adán lo trajo a la existencia el Padre, mientras que a Eva la creó el Hijo. El Padre creó a Adán, el Hijo creó a Eva. Esto para que quedara clara la relación que había entre el Padre y el Hijo, una relación de subordinación eterna, que debía reflejarse en la subordinación de Eva a Adán, aun cuando fueran de la misma naturaleza. ¿Qué decir a todo esto? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, si Eva fue puesta en sujeción en autoridad a Adán, no solo después de su pecado, sino desde que fue creada, no lo hemos de tratar ahora, aunque muy posiblemente analicemos eso en otra sección de esta serie. Por ahora, hemos de tomar el argumento del pastor Bohr como si así fuera, como si eso fue lo que ocurrió. Nos referimos al punto de que la sujeción de Eva a Adán en autoridad se debió a que ella vino a la existencia después de que él ya era. Que a él lo creó el Padre y a Eva el Hijo es tema también a tratar en otra de las secciones. Como notarán, nos falta mucho trecho que recorrer en toda esta temática, pero debemos hacerlo porque están implicados aquí asuntos muy delicados. A manera de ejemplo solamente, si el Hijo de Dios es solo el creador de Eva, pero no de Adán, solo imaginen todo lo que eso implica. De paso, el pastor Bohr en esa sección de su video expresa ese concepto para mí nuevo y muy extraño. En mis más de 4 décadas de estudiar y compartir las Escrituras es la primera vez que lo escucho. Pero lo más extraño es escuchar del pastor que ese concepto de Cristo como creador de Eva y el Padre como creador de Adán está claramente expresado en el hebreo, mientras que en el español o en otras traducciones no se percibe. En la sección donde analicemos ese argumento, podremos ver con lujo de detalle y según los conocedores de la lengua hebrea si tal cosa es así. Tan solo un poco de paciencia. Por ahora, queremos invitarle a volver al argumento primero y analizarlo. ¿Cuál era? Que la sujeción de Eva a Adán se basa en el hecho de que ella vino a la existencia después de que Adán ya existía, ya era, y que así Dios lo hizo para que Adán y Eva entendieran cómo era la relación entre el Padre y el Hijo. Sí, tienen ustedes que haberse dado cuenta ya del serio problema de este argumento. ¿Cuál es? Muy sencillo. Si la razón por la que Eva debía sujetarse a Adán en autoridad era porque ella vino a la existencia después de Adán, después de que él ya era, y esa sujeción estaba ejemplificada en la sujeción eterna del Hijo al Padre, entonces la única forma de que el ejemplo del Hijo sea real es si el Hijo vino a la existencia después de que el Padre ya era. O lo que es lo mismo, el Padre es el que es eterno, sin comienzo, el Hijo no. De paso, aunque el pastor Bohr no se ha animado por alguna razón a completar su argumento, que allí terminaría, y si por la víspera se saca el día, ahora pueden ver hacia dónde lleva esa enseñanza. Por eso
Les decía más atrás que dicha enseñanza es uno de los ataques más sutiles y peligrosos al corazón mismo de la doctrina de la divinidad de Cristo. ¿Estoy diciendo algo distinto a lo expresado por el pastor Ball? No es ese su argumento. Lo único que he hecho es concluir el argumento que él usó y lo dejó a medio camino, porque si lo concluía, revelaría lo que realmente cree sobre el Hijo de Dios. Pero que por lo menos no le conviene revelar abiertamente. En ese particular, y a manera de síntesis de lo visto en esta sección, tenemos algunas preguntas para el pastor Bohr. La primera obedece a que en las entrevistas más recientes que se le han hecho al pastor Bohr, él ha expresado que las personas que dicen que él está enseñando que el Hijo es inferior al Padre en naturaleza, lo están malinterpretando, porque él no cree ni enseña eso. Bien, en ese particular no entraremos hoy en si enseñar que el Hijo de Dios está sujeto al Padre por la eternidad y desde la eternidad en autoridad equivale o no a decir que el Hijo es inferior al Padre en naturaleza. Si ambas cosas son lo mismo o no, lo veremos más adelante. La pregunta en este momento es: 1. Pastor Bohr, ¿niega usted que está enseñando que el Hijo de Dios, al estar sujeto desde toda la eternidad al Padre, es inferior a Él en autoridad? O en forma positiva, ¿reconoce usted que al enseñar la eterna subordinación del Hijo de Dios al Padre, está enseñando que el Hijo es inferior al Padre en autoridad? Y 2. ¿En qué lengua, en qué idioma de nuestro mundo, subordinación o sujeción no implica inferioridad en autoridad? Quedamos hasta aquí por ahora. Bendiciones y hasta la próxima.